tenemos por aquí también a don Jorge Iglesias, que va a entrar ahora desde la presentación oficial del Alpine A526. Jorge, ¿qué me puedes contar? Hola, hola chicos, ¿me escucháis bien? ¿Me veis bien? Sí. A ver, vamos a intentar acceder al escenario, lo que pasa es que ahora mismo está todo reservado para los primeros partners. Van a ir llamando por turnos, así que espero que en algún momento tengamos acceso al coche. Al coche o a la maqueta, o no sé muy bien a lo que nos han enseñado. Sí. Ahí quizá tú, Raúl, nos puedes dar un pelín más de luz, porque no es la maqueta de la FIA, no es tampoco el coche que se ha visto exactamente en el Filming Day. A mí la sensación que me da es que lo que están enseñando muchos equipos, Raúl, es primeras iteraciones de este coche del 26, a lo mejor lo que era el Alpine hace 9 meses, y que sobre este coche luego se ha desarrollado lo que se ha visto en el Filming Day y lo que se va a ver en Barcelona el lunes. Sin duda, Jorge. A ver, antes cuando nos estaban haciendo los primeros planos del coche se veía perfectamente que el suelo estaba totalmente plano, sin hacer nada. El barboard no tenía nada, absolutamente nada. Los pontones, te los puedes creer o no te los puedes creer. Entonces, bueno, maquetazo. Pero, porque claro, es que están presentando los colores, están presentando al equipo y poco más, Pero bueno, también es verdad que como tenemos fotos ya del coche en pista, algo del coche es real. Yo creo que en Barcelona, a lo mejor en Barcelona los mismos coches que hemos visto ya en pista los vemos similares, pero en Bahrein van a hacer otra cosa. Vamos, que yo no me creo ni siquiera esos alerones delanteros de momento bastante simples. El Ferrari, en cambio, No. sí. Lo que hemos visto de Ferrari, hemos visto muchas cosas, ¿eh? A ver, lo que estamos viendo aquí, Raúl, bueno, a ver, el coche en primer plano, el fondo es lo que tú dices, no tiene ni un solo corte, es completamente plano, esto es una maqueta, pero el supercorte, por ejemplo, que tiene el pontón del coche, a mí me parece que esto puede ser bastante real. Alerones, evidentemente no, hay una pequeña entrada por ahí también. Me gustaría ver el volante, que yo creo que va a ser el del año pasado, y ahí están los dos pilotos con Flavio Briatore, viene David Sánchez también, entra Steve Nielsen también, que es el director técnico. Ha sido muy interesante, supongo que habéis estado viendo la presentación en directo, pero hay algunas palabras que me han gustado mucho, sobre todo porque Flavio Briatore todavía es una persona que se puede permitir hablar sin filtros y ha habido varias referencias directas a los pilotos, mirándoles, diciendo que están en manos de ellos, que ellos son los últimos responsables. Ha dicho algo así Flavio como que al final los directores o los jefes del equipo son los pilotos porque son los que tienen que entregar resultados, pero cada fin de semana. Y luego hay una cosa que a mí me parece que es la más importante de esta presentación y de lo que es este año 2026 para Alpine. No hay excusas. Es un coche nuevo, tienen los mismos pilotos, ahora tienen el motor Mercedes. El año pasado estuvieron toda la temporada, yo creo que con esa, más que excusa, con esa carta blanca de, bueno, no rendimos porque hemos parado el desarrollo del coche, porque estamos centrándonos en el 26. Ya se ha acabado ese tiempo. Ahora ya no hay ningún tipo de espera, ahora ya no tendría por qué haber motivos para seguir justificando un mal rendimiento. Y Raúl, Jesús, Alpine de momento ha llegado a tiempo. Pues ahí estaba don Jorge Iglesias contándonos toda esa información, todos esos detalles de la presentación del Alpine. Y si te parece, Raúl, tengo ya por aquí alguna fotito del Alpine con un poquito más de calidad, así que vamos a empezar a ver qué nos tienen que contar por aquí, aunque también te digo, está un poco difícil de ver. Porque está como muy oscuro, está que no quieren mostrar gran cosa. De momento esto es lo único que he visto. Me imagino que de la parte trasera no mostrarán nada. Lo de ver la parte trasera en la presentación, eso ya olía a maquetazo, pero ¿qué ves? ¿Qué ves, Raúl? ¿Ves algo por aquí? A ver, lo primero, yo he estado viendo un poquito las fotos que ha mandado Alpine. En las fotos, pues lo que se aprecia es que es lo mismo que tenían ahí en el coche, ¿no? O sea, en la presentación son maquetazo total, o sea, el suelo totalmente simple, la zona central del barboard no es creíble, ni siquiera es creíble el alerón delantero, ni el emplay del alerón delantero. Bueno, en este caso nos han enseñado una maqueta con unos colores, que era lo que querían presentar, con unos patrocinadores, hablando. Hombre, yo creo que lo más interesante es lo que habéis estado destacando vosotros, de lo que ha dicho Briatore con respecto de los pilotos, ¿no? Se llevan bien, todas estas cosas que veremos a ver cómo se llevan y ha estado ahí picándolo, ¿no? Para decir, aquí no os he contratado para que seáis amiguitos, sino para que os matéis entre vosotros y matándoos entre vosotros me dais puntos, ¿no? Me parece perfecto, ¿no? Y después, sí, totalmente.
A ver, yo lo que sí me parece muy interesante es todo lo que ha estado saliendo, que estabais comentando. Yo quería comentar unas cuantas cosas con el tema de Williams, con el tema de Alpine y con el tema de los equipos que llegan tarde, ¿no? Esto es algo, lo primero, sabemos que todos van muy apurados. Y hasta equipos gordos como Red Bull o como, bueno, no, todavía no es gordo, pero aspiran a serlo, ¿no? En el caso de Aston Martin, ¿no? Con el equipazo que tienen, con un Newey, etcétera, etcétera. Sí. Me parece, McLaren, ¿no? Me parece súper correcto que los equipos lleguen apurados. Porque que lleguen apurados no es mala señal, es buena señal. Es buena señal en el sentido de que están intentando, no es que las cosas les vayan mal, no, es que están intentando que todo vaya al límite para empezar la temporada lo más fuertes posible. Esto por ahí. En el caso, hablo en el caso a lo mejor de lo que sabemos de Red Bull, que en Red Bull también han tenido sus problemitas, que no se está comentando mucho, pero los han tenido. En el caso de McLaren también, estabais diciendo vosotros, a lo mejor no aterrizan en Barcelona hasta el tercer día. Bueno, ya, igual, tienen 5 días y pueden usar 3 y llegan en el último día que pueden llegar, perfecto. Todo perfecto. Perfecto porque han apurado al máximo los plazos. En ese sentido no veo ningún problema, ni en Aston Martin, ni en Red Bull, ni en McLaren. En el caso de, de lo que estáis comentando es que merece mucha reflexión. Que Williams se salte los test de Barcelona es algo importante para el equipo, más allá de que esté Carlos Sainz. Estamos hablando del equipo, ¿no? Importante, porque, como hemos dicho antes, o sea, el tiempo en pista en esta Fórmula 1 es oro puro, el tiempo que te deje la FIA correr es oro puro, eso está clarísimo. Sí. Y después, oye, lo podemos comparar con otros equipos. Estabais diciendo vosotros, con toda la razón, no os quito un ápice de razón, ¿no? Estabais diciendo que claro, que Alpine tenía que adaptar el motor en Mercedes a este coche. Y que Williams ya tenía un motor Mercedes, ya, pero es que estas unidades de potencia son totalmente distintas a lo que teníamos en 2025, ¿eh? Sí. Esto es otro rollo. Esto es otro rollo radical. Le hemos quitado un elemento, ¿no? Le hemos quitado el MGUH. Ahora tiene un MGUK, pero que es mucho más grande. Una batería mucho más grande que tiene que generar muchísima más potencia. Esto implica que lo que es el empaquetado del motor es radicalmente distinto, ¿eh? O sea, que Williams también ha tenido que hacer una adaptación grande al motor Mercedes. De hecho, incluso el motor de combustión interna es otra cosa diferente. O sea, ya te digo yo que lo que es la cámara de combustión, el plenum, el turbo, un turbo diferente, a ver dónde lo han colocado y cómo lo han colocado, o sea, que no hay que restarle gravedad al hecho de que Williams no esté en Barcelona. Que Williams no esté en Barcelona, cuidado, porque estos tíos también han tenido que hacer un empaquetado de la unidad de potencia igual que Alpine. Y a cambio, hemos visto otros equipos de presupuesto bajo, o relativamente bajo, un Cadillac, un Alpine, un Haas, haciendo ya shakedown y poniendo el coche en pista. Estos son equipos de la parte media-baja, a priori, ¿no? O sea, después que es lo que hace cada uno, ¿no? Y estos equipos han llegado, pero Williams no. Entonces, si ellos han llegado, ¿por qué Williams no? Bueno, pues ahí hay un problema en Williams. Totalmente. Empezamos a tener, Raúl, imágenes en alta definición del Alpine. No me terminan de mostrar todo lo que me gustaría que mostrasen, pero bueno, algunas cositas aquí, como el pontón, esta especie de canal que tiene aquí el pontón, aunque no sabemos si será maquetazo o no. Tenemos otra foto por aquí del alerón delantero, que se ve bastante simple, no tiene gran cosa, no tiene doble activador del DRS, lo tiene que tener aquí en medio. Pero el alerón trasero también muy simple, y aquí en la vista lateral, que es quizá la que mejor se ve, la vista lateral. Es la que mejor se ve, pero si tú agrandas ahí la zona del bargeboard y del suelo, ahí no hay nada. Esto no es nada. Sí. O sea, esta gente no ha colocado unos deflectores así tan simples para laminar el flujo de aire. Eso es un trabajo malísimo. No va a ser así. Y si sigues hacia atrás en el suelo, te vas a dar cuenta que no hay cortes, no hay elevaciones, no hay nada de nada. Por tanto, esto me están mostrando una cosa inventada. Los pontones por arriba, no me los creo tampoco. Tampoco me los creo. Es que no me los creo. La foto que ponía antes, un pontón con tan poca caída,
¿Y cómo va a llevar el flujo de aire atrás, ¿no? A la botella de Coca-Cola. Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. Yo no me lo creo, ni me creo que sean así tan... Incluso la parte trasera de los pontones no me creo que sea tan ancha. Esto va a ser más estrecho y con más caída, seguro. De hecho, lo que habría que mirar, lo mejor del Alpine es mirar por las fotos aunque sean a bajísima resolución, Eso lo te que iba a tenemos decir. en la pista. Mirar lo que tenemos en pista, porque, bueno, básicamente aquí tenemos una foto del Alpine en pista. Esta es una captura de pantalla de un vídeo que vimos del Alpine A526 rodando en Silverstone. Y aquí vemos cositas, yo creo que un poquito diferentes. Claro, es que tú fíjate, esa trasera, ¿no? de los pontones, hombre, yo creo que ahí está más apretada, tiene una caída muchísimo mayor, ¿verdad? Aunque Sí. se parezcan a lo que lo han dado. Sí, sí. Fíjate el tensor que hay ahí en el suelo, que a lo mejor ahí no lo estamos viendo. Ya cuando me ponga yo a aclarar eso, empezaremos a ver si también estos han hecho la casita del ratón detrás como Mercedes, como Ferrari. Me gusta, fíjate, el alerón trasero, que esto no Sí. lo hemos visto en el caso del Ferrari, ni tampoco en el del Mercedes. Fíjate que tiene 3 planos, pero es que estos alerones tienen que ser así, con 3 planos. Es que pueden tener hasta 3 planos. Y si pueden tener 3 planos, porque no los vas a usar. Te Claro. va a dar mucha carga. Y si además después los 2 planos superiores los dejas planos, ahí ya no te genera ningún drag, pues eso me lo creo un poquito más, ese alerón más radical. Eh, yo qué sé, hay que fijarse más en estas fotos, aunque tengan tan bajísima resolución y bueno, están en Sí. movimiento, ¿no? Fíjate, delante, el endplate del alerón delantero, ¿no? Si te fijas, ahí Es verdad, tiene balda. claro, es que esto ya sí Tiene me lo creo. balda. Fíjate, Claro. aquí en la otra foto, aquí No no, tiene se nada. veía balda. Nada, Aquí, ¿esto qué es? aquí arriba no hay balda. Un timo, es un timo. Ya Esto es está. un timazo. O sea, Claro. pero vamos, descubierto aquí en un segundito. No hay balda aquí en el alerón delantero, en el shakedown sí que había, y el pontón es completamente pontón diferente. Es O muy sea, diferente, hombre. el pontón es muy diferente. Lo que vemos aquí, prácticamente sin lo que tú decías, ese bazooka, que si no recuerdo mal, aquí se llamó baguette. Creo Sí, recordar pues. que se le llamó la baguette en su momento. Si nos vamos ahora aquí a la foto del Alpine en Silverstone, aquí sí que tiene esa baguette, ese bazooka, llámalo como quieras, y el pontón se ve diferente. Y la parte trasera del botón es diferente, ¿no? Entonces, Claro. bueno, ya está, que es lógico, O sea que nos han presentado al equipo, a sus colores, a sus patrocinadores, lo han hecho claro. en un pedazo de barco ahí de 300 y pico metros, guay, esto, como tienen que ser las cosas, coño, la Fórmula 1 es de gente de pasta, Sí. ¿no? Pues Es ya la está, MUR pero también sí. y ese tipo de cosas. Al final todo eso es Fórmula 1. Lo que sí que la decoración incluso me parece hasta un pelín diferente. Ya no sé si es por definición de la captura de pantalla o no. El rosa se ve como un poquito más claro, incluso el azul también. El azul aquí parece como un poquito más Sí. oscuro. Pero bueno, sí, al final maquetazo que nos han mostrado, ¿eh? Era lógico, pero como ya lo hemos visto en pista, y yo creo que lo que hemos visto en pista, que es diferente a estas fotos, ¿no? Ya te digo, te da una pista de, valga la redundancia lo de la pista, ¿no? Más o menos te da ya las pautas de por dónde va a ir el coche. Lo que se ha visto en Silverstone, eso vale, esto, bueno, pues, es lo que es, ¿no? Es una cosa, pues, digamos, protocolaria, publicitaria, y ya está, no tiene más cosas, ¿no? Y está bien, está bien. Y me hace gracia porque esta primera imagen que han mostrado por redes sociales está todo muy oscuro, no se ve gran cosa, no se ve casi la entrada de aire del pontón, no se ve nada de atrás, no se ve gran cosa. Pero es que incluso, o sea, aquí no tenían nada que mostrar. Aquí, esto es un maquetazo. O sea, no sé por qué han hecho esto. Cuando ahora te vas a la otra imagen y dices, ¿para qué me haces eso? Si de todas maneras no me estás mostrando el coche real. O sea, pero bueno, en fin, cosas que hacen los equipos de Fórmula 1. Además que eso es una tontería, porque yo cojo una foto con el Photoshop, le levanto las luces a la sombra y Claro. no queda sombra, no queda sombra. No, totalmente. Pero, no, bueno, básicamente lo que decíamos, que se trata de una maqueta, la del Alpine, no han querido mostrar nada. Aquí lo vemos un poco más en el test de Silverstone, en ese shakedown, en el que, bueno, incluso es que el alerón delantero, tío, es muy diferente. El trasero también. Fíjate en el trasero, aquí, que parece como mucho más plano, incluso en un día de
de mucha lluvia, que igual tú dices, tío, pues a lo mejor me llevo, aunque sea Silverstone, me llevo un alerón un poquito más gordito, lo que sea. Fíjate, este alerón parece muy diferente el que muestran aquí. Es diferente. A ver, también es verdad que la configuración aerodinámica que vas a poner en un día de lluvia Claro, en sí, Silverstone va a ser diferente. Pero me da igual, ese alerón está inventado. Sí, simplemente la FIA decía, bueno, el alerón trasero se le pueden mover los 2 flaps superiores y puede tener 3 flaps, que antes tenían solo 2. Pues ya está. Bueno, han cogido la normativa de la FIA, tal cual la han puesto, pero después la realidad es otra, que es la que vemos en Silverstone, que también tiene 3 planos, pero claro, ese plano central. En esa foto no lo ves tanto, pero en la anterior sí que se ve que tiene 3 planos. Si tú te fijas, en la otra que has puesto, No, este es esa no Toto son la del Toto. Aquí. Ahí, mira, ahí, si tú agrandas la zona del alerón trasero, ahí se ve que están los 3 planos. ¿Lo ves? Sí, sí, ¿Vale? sí, 100%. Bueno, ese alerón sí es real. Va a cambiar, ese alerón va a cambiar, ¿no? Porque, bueno, tampoco se ven tantas cosas con tanto detalle, pero bueno, ya una vez que el coche está puesto en pista, está puesto en pista. Aunque, ya te digo, incluso desde mi punto de vista, hasta los coches que han puesto en la pista, hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Pero, oye, que es que ahora viene la semana que viene 5 días de test en Barcelona, que pueden usar 3, pero después la semana del 13 empiezan unos en Bahrein de febrero, 18 de febrero empiezan otros y ahí ya vamos a ver los coches más o menos reales. Que estamos viendo ya muchas cosas, ¿no? Yo creo que está muy guay este directo que estamos haciendo porque estamos viendo muchas cosas. Y eso es interesante, ¿no? Interesante de cómo van a hacer estos coches, de cómo pintan. Son guapos los coches. Esto lo primero, a mí me gustan mucho, son bonitos. Lo primero, dame un coche radical, un coche agresivo, que es como tiene que ser en Fórmula 1. Son coches, además, que comparados con los del año pasado, son un poquito, no mucho, pero un poquito más pequeños, más compactos. Parece más un coche más de carrera que esos limusinas, ¿no? Sí, que tenía sí. el año pasado, ¿no? Mola. Yo de momento, lo que he visto de los coches, más allá de decoraciones, por ejemplo, la del Alpine, la decoración, ese rosa con el azul y tal, no me termina de gustar mucho. Pero los coches como tal, las formas y demás, son bonitos. Y de hecho te quería preguntar ahora, ¿cuál es el coche que más te ha gustado tanto por decoración como por lo que hemos visto? Por ejemplo, mira, ya vamos a hacer, si te parece, un poquito de comparación, porque aquí tenemos el Mercedes en pista, ¿vale? Aquí está Kimi Antonelli en ese shakedown en Silverstone, que la verdad que aquí el coche se ve guapo. Se ve chulo. El alerón delantero, aquí no parece que lleve la balda, pero bueno, se ve más trabajado de lo que mostraron en los renders. Y el coche, sobre todo, en la parte trasera aquí, la cinturita esta, yo la veo muy estrecha. Veo una unidad de potencia que no solo va a tener ese truco de la relación de compresión, sino que en cuanto a dimensiones parece que va a ser bastante ajustada. Y eso siempre te da una ganancia brutal. Pero fíjate, cuéntame. Fíjate el Airbox, el tamaño que tiene, ¿eh? Muy grande, ¿eh? Muy grande. Claro, Sí. ahora las entradas de los pontones, estoy seguro que van a estar súper reducidas. Sí. ¿No? O sea, o lo haces arriba o lo haces abajo. Buen detalle, ¿eh? El aire tiene que entrarte. En el caso del Ferrari lo han hecho al revés. Más entrada de los pontones, ¿no? Que el Airbox, pues ya está. Pues, Sí. Pero... En el caso del Ferrari es todo lo contrario, lo vais a ver ahora. Porque es verdad que el Airbox lo tiene mucho más estrechito, lo tiene como en forma de triángulo. El Mercedes parecía una boca así bastante grande y parece que la entrada de pontones va a ser más estrechita. Al final la refrigeración el aire tiene que entrar, como tú dices, pero diferentes soluciones, ¿eh? Bueno, ya por lo menos vemos aquí diferencias importantes, diferencias de diseño, yo qué sé, no sé, ¿qué piensa la gente? ¿Cuál es el coche más guapo que hemos visto hasta ahora? A mí, para mi gusto, el coche que me gusta más, sobre todo por la decoración que tiene por encima de los pontones, es el Mercedes. Primero me gusta que el Mercedes vuelva a una flecha plateada, ¿no? Más que negro, era un rollo de coche. Un coche negro ya más feo que nada. Bueno, más feo en el caso de un coche de carrera, ¿no? Un coche negro es siempre elegante, ¿no? Por supuesto. Me gusta mucho que Red Bull haya vuelto a la decoración brillante en vez de mate, pero... A ver, los colores de Red Bull no dejan de ser siempre los mismos. No siempre pero a mí los colores de Red Bull me parecen primero muy bonitos y después este año ese azul que han metido en, digamos, en honor a Ford,
A mí me guapo. parece una decoración. De hecho, yo creo que igual de todos los que han presentado hasta ahora, te diría que el más bonito me parece el Red Bull, ¿eh? Es muy, pero que muy bonito, tío. O sea, este azul que tiene con el toro de Red Bull y el amarillo y tal, está bien encajado, bien combinado. Incluso se ve bastante carbono visto por aquí debajo y toda esta zona, pero está bien encajado. O sea, yo lo veo bastante bonito el coche. Y también tengo que decir lo que decía antes del Ferrari, por ejemplo, que en la vista frontal me parece precioso. La vista frontal con el alerón en negro, el trasero también en negro, esta zona blanca y el rojo Ferrari, evidentemente, pues me parece muy bonito. Pero sí que es verdad que en la vista lateral y la trasera, ves ahí el alerón en azul de IBM, el HP aquí en azul, pues eso ya me lo mata un poco. Pero la vista frontal me parece muy bonito, ¿eh? A mí es que los Ferrari rojos con los alerones negros, a ver, son de mi colección de miniaturas que tengo de los Ferrari que más me gustan. Entonces, claro, eso me recuerda un poco a esos años 80, 90, y está chulo. Pero bueno, esto es cuestión de gusto, ¿no? En el chat están diciendo que no les gustan los alerones negros de Ferrari, y también lo entiendo, ¿no? Pero bueno, cuando veamos estos coches a la luz del día y no en un estudio con la iluminación que le dan los fotógrafos, que es muy tenue, ¿no? Bueno, pues ya podremos juzgar. A mí, ya te digo, el Mercedes me gusta. El Mercedes me gusta que vuelva Sí. plateado, y también el Red Bull me parece unos colores bestiales. Lo que estoy deseando es ver si realmente el Red Bull es como nos lo han puesto en los renders, eso, ¿eh? Porque vaya. A ver, son unos alerones súper radicales. O sea, tú ves de frente Sí. ese Red Bull. Uf, ostras. Yo lo primero que pensé con el Red Bull, dije, ostras, primer coche que presentan, bueno, justo después del Racing Bulls, y muestran cositas, ¿eh? Vale que es un render y que después no será el coche de Australia, pero de momento yo es el alerón delantero más agresivo que veo de todos. O sea, es súper agresivo y se ve ahí bien trabajado. E incluso también te diré que el suelo, lo comparé ayer un poquito, el suelo del Red Bull con el del Mercedes, lo veo también más trabajado, siempre de lo que nos muestran, porque a lo mejor el Mercedes no lo han mostrado y ya veremos cómo es el definitivo, ¿no? Pero de lo que han mostrado, el Red Bull, yo veo tanto el alerón delantero como el suelo, el más trabajado. Y es súper estrecho. O sea, la botella de Coca-Cola es brutalmente muy estrecho. Sí. Pero el problema que tiene esto, por ejemplo, yo que leo a muchos frikis técnicos como yo, ¿no? Nos leemos todos al final, ¿no? Unos italianos, ingleses, alemanes, de todo tipo, ¿no? Y españoles, por supuesto. A ver, el problema es que si tú, por ejemplo, coges la cuenta de uno que es un ingeniero de verdad, ¿no? Que no como yo, que soy un aficionado a estas cosas, ¿no? Un ingeniero como es Craig Scarborough, ¿no? Que sale mucho en la Fórmula 1 y es un ingeniero muy bueno, de verdad, ¿no? Y muy bueno, y además que yo creo que hace una didáctica estupenda, ¿no? Si tú miras lo que ha publicado Craig Scarborough del Red Bull, es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque es que ninguno nos creemos que esto sea verdad. ¿Entendemos? Claro, nos creemos que es verdad porque dices, le han mostrado el primer coche que se presenta y le muestra en el primer coche a muchas semanas todavía de llegar a Bahrein, que es lo que yo considero el test gordo, ¿no? Le muestra a los demás que has hecho esta cosa tan agresiva, no me lo creo, ¿no? Capaces son de haberlo hecho todavía más agresivo. Y haberse tirado ahí la vacilada de decir, mira, te voy a mostrar un coche que es brutalmente agresivo, pero prepárate que el que llevo es todavía más agresivo. Podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente. Pero eso ya sería una locura, ¿eh? O sea, bueno, de hecho, bueno, me acuerdo, Red Bull creo que fue... No sé, creo que fue hace un par de años Red Bull cuando en 2024 sorprendieron a todo el mundo con ese coche que tenía los pontones tan finos y tal, como con una cuchara invertida o algo así. Y al principio todo el mundo pensaba, ¡buah, va a ser un coche agresivo! Y llegaron a Bahrein y dijeron, ¡ostras, pues más agresivo todavía! Es que es verdad, Red Bull es así. Red Bull, acordaros, esos escapes soplados, ¿no? Esos escapes que tiraban... o sea, que tiraban, incluso cuando no estaba acelerando, seguían tirando aire caliente para alimentar el difusor. Que esto lo descubrió Soy Motor. Y los tíos habían puesto unas pegatinas para simular los escapes. Claro, cuando en Barcelona, viendo desde arriba
el coche, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? En Barcelona, en la sala de prensa, bueno, como en casi todas, ¿no? Ves el coche desde arriba, lo ves perfectamente y alguien de Soy Motor, no me acuerdo del nombre, cómo se llamaba el chico, descubrió que aquello eran unas pegatinas. O sea, que realmente los escapes estaban en otra parte y eran unos escapes que iban soplando flujo de aire hasta el difusor, incluso cuando el piloto tenía levantado el pie del acelerador, que después se lo copiaron todos, ¿no? Pero los tíos pusieron unas pegatinas simulando los escapes. Y no, Sí, sí, no qué eran maravilla. verdad, eran unas pegatinas. O sea, buah, es que esto. Claro, Iván Martín y Ladera, me dicen desde línea interna. Iván Martín y Ladera, exactamente. Era Iván Martín. Muy bueno. Qué bueno, ¿eh? Que fue el tío, el primero en el mundo que se dio cuenta de eso, ¿eh? Después ya, Qué bueno, locura. lo típico, ¿no? Pero que Iván se dio cuenta de esto y fue alucinante ver cómo eran unas pegatinas, tío. O sea, ¿qué Sí, te sí, puedes sí. esperar de Red Bull con este ADN? Me lo espero todo. Ya, Por eso no me creo estas fotos. Y más este año, no me las ya. creo. Y encima Pero siendo el primer coche, ¿eh? O sea, el Red primer Bull coche. dijo, tío, el 15 de enero vamos a ser los primeros en mostrar el Racing Bulls y el Red Bull, la asociación con Ford, no sé qué tal. Por eso a mí me extrañó tanto cuando vi las fotos del Red Bull y eso, que al final lo ves y dices, ostras, es un coche trabajado, se ve un alerón delantero agresivo, el suelo que lo acabamos de decir, que se ve incluso más trabajado que el Mercedes, alerón también, todo eso. ¿Con qué nos van a sorprender si han mostrado algo que ya da miedo? Y todavía les quedaba un tiempo para el test de Barcelona y todavía tienen mucho más por hacer para Australia. O sea, si muestran esto, ¿qué tendrán en el bolsillo? Pero es que me lo creo todo. Primero, esta normativa deja una cantidad de opciones absolutamente locas para que haga cosas inverosímiles y encuentre agujeros por todas partes, porque es el mayor cambio normativo que hemos tenido en la historia, de aerodinámica, de motores, por todos lados, ¿no? Ya lo hemos visto con el tema de la compresión variable de Mercedes, todas las movidas que tenemos y las que tendremos, ¿no? Y ahora, Eso te iba a decir ahora. pero es que, claro, de Red Bull te lo esperas. Por ahí decía alguien una vez en el chat una cosa que es una verdad como un templo. O sea, que es que estos tíos, sin Adrian Newey, le plantaron cara a McLaren. Y yo aquí lo he dicho muchas veces y lo repito, ¿no? Y en mi podcast lo he repetido un montón de veces. Oye, que cuando Max Verstappen ganaba a los McLaren, no es porque Max Verstappen es un genio, para mí es el mejor piloto, ¿no? Punto. O sea, que nadie piensa que estoy minusvalorando a Verstappen. Pero Verstappen le ganó carreras de largo a McLaren cuando el Red Bull era mejor que el McLaren. No era un coche peor, ¿eh? O sea, Max Verstappen no se sacó ese rendimiento de la manga. Se lo sacó porque su equipo fue capaz de desarrollar el coche, incluso en muchos circuitos, hacer un coche mejor que el McLaren, ¿eh? Ah, cuidado, sin Newey, ¿eh? O sea, de Red Bull me lo espero todo, absolutamente todo, vamos. Te iba a preguntar ahora por todo el tema ese de la relación de compresión y todo eso. Bueno, ayer ya se dijo por parte de prensa muy, pero que muy fiable, que la FIA va a dar luz verde a ese truco de Mercedes de la relación de compresión que alcanza el 18,1 en la temperatura de funcionamiento óptima del motor. Y se dice también que Red Bull, como había fichado a gente de Mercedes, tenía más o menos el truquito encaminado, que podrían ser los equipos, los que llevan Mercedes y el motor Red Bull Ford, los que tengan ese truquito más adelantado, ¿no? Dicho lo cual, y viendo imágenes del Mercedes y del Red Bull y bueno, del resto de equipos también, ¿qué equipos, Raúl, te dan más miedo? ¿Cuáles crees tú que van a ser los que hay que mirar en Barcelona, en Bahrein y en Australia? A ver, Mercedes. Lo primero, Mercedes va a tener ventaja con ese motor, ¿no? Que ya digo, a ver, a lo mejor la gente no lo entiende. Dice, a ver, si la FIA ha puesto una relación de compresión 16,1, ¿cómo permiten que el motor llegue a una compresión de 18,1? Mira, esto es igual que los alerones. La FIA permite una flexión máxima. Pero todos sabemos que los alerones flexan más. Pero claro, pasan el test legal impuesto de la FIA. Le pongo peso al alerón y el alerón le pongo una burrada de peso, no poco, ¿eh? Le pongo una burrada. Y el alerón no flexa. Pues ese alerón es legal. Pues pasa lo mismo con el motor. Dices, ostras, tío, es que la FIA dice, yo te voy a comprobar la relación de compresión de tus pistones, las voy a controlar en frío. Pues ya está.
En frío, mírala, así es, punto. En caliente, no tengo medio técnico, por ahora, ¿no? De medirlo, si llegan a 18.1, a ver qué te voy a decir. ¿El motor es ilegal? No, ilegal no es alegal, es muy Claro, diferente, ¿no? claro, Entonces, claro. por un lado. Y después, la pregunta que me hacía, me da miedo Mercedes, o sea, los equipos que yo veo así que. Bueno, esto es tirar una moneda al aire, que nadie me diga que estoy vendiendo humo, pues esto es. Que sabemos, ¿no? Que sabemos, ¿no? Uno, Mercedes, ya han puesto el coche le ha dado cero problemas en el shakedown, el motor Mercedes sabemos lo que tiene, apuesto por Mercedes, apuesto por Red Bull, porque lo que me extraña un poco de Red Bull es la cuestión del el motor. Pero bueno, si han seguido el mismo truco de Mercedes como parece, pues ya ahí tienen un extra de ventaja. El coche lo han puesto en pista con un Racing Bull y no le ha dado ningún problema que sepamos, salvo los trompos de Arvin Lindvall, porque claro, es que estos coches controlados cuando sueltan toda esa potencia eléctrica. Cuidado, no es fácil. Entonces, Mercedes, Red Bull, por supuesto McLaren llevan esa unidad de potencia Mercedes y McLaren ha demostrado que eran capaces de hacer unos coches aerodinámicamente y mecánicamente con el tema de las suspensiones impresionantes. ¿Por qué no van a seguir? Y yo metería ahí también como un equipo a mirar, no meto a Ferrari, a Ferrari no lo meto. Los Ferrari me tienen que demostrar muchas más cosas. Los últimos años de Ferrari son para llorar. Bueno, los últimos. El último bueno, sobre todo. Lo del último, que es que aquí además en su motor, esto lo adelantamos. O sea, lo adelantamos en el 2024. ¿Cómo me vas a tirar a la basura un coche que va tan bien cuando no cambia la normativa? Pues van y lo tiran. Pues yo no puedo confiar en Ferrari, ni puedo confiar en Ferrari con lo que sabemos, bueno, con los rumores, que son rumores de gente que está muy cerca de Ferrari, que no es cualquiera, y de medios potentes. Lo del tema de los dos coches, si me han hecho eso, uno para Hamilton y otro para Leclerc, ya te digo yo que con el techo presupuestario no les veo teniendo dinero para evolucionar el coche a lo bestia como el resto. Y entonces, yo metería, aparte de Mercedes, de Red Bull y de McLaren, metería a Aston Martin. ¿Por qué? ¿Porque está Alonso? No, porque está Adrian Newey. Y porque tienen el último túnel del viento que se ha fabricado, y sabemos que el último que se fabrica siempre es el mejor, y después tienen toda la inmensa pasta, que es gigantesca, que ha puesto Lawrence Stroll en ese equipo. Entonces, por pasta y por Newey, yo espero que Aston Martin esté a la altura, no por Alonso, porque Alonso, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un valor, siempre. Lo metas donde lo metas, te va a funcionar, ¿no? Pero porque Alonso sin coche no puede hacer más. No se puede hacer más, ¿no? Estamos hablando de coches, no de alineaciones de pilotos. Yo por coches lo pondría ahí con la incógnita de Audi, ¿eh? Audi mete mucho miedo también, ¿eh? Porque Audi te infunda miedo, tío. Llevan 2 años trabajando en silencio, tío. Audi, en todas las competiciones en las que ha participado, lo ha hecho para ganar. Y ha ganado en todas, ¿eh? Acuérdate de esos Audi, esos 4, ¿no? Que los flipábamos hace tantísimos años, ¿no? Jo. En la resistencia Audi. Aquí tengo uno. Ahí tiene uno que lo he visto, ¿eh? Por cierto que sí me gustaría tenerlo. En la resistencia, cuando estaba Audi, no les chistaba a nadie. No les chistaba a nadie. Y fueron al Dakar y ganaron a la tercera, y en Fórmula E, y... Claro, es que ganan en el Dakar y dicen, venga, y además ahora me quito de todas las cosas y ahora me centro en la Fórmula 1. Y tengo 2 años libres, sin techo presupuestario, para ponerme al día. Y 2 años trabajando en una normativa que ya más o menos conocía. Uf, estos tíos son para dar miedo, créeme. Pero bueno, no dejan de ser un equipo nuevo. A priori no deberían de poder plantarle cara a un Mercedes, a un Red Bull, a una McLaren. No sé. Hombre, yo entiendo que no. Pero bueno, vamos a ver cómo Es avanza el mundo de la Fórmula 1. Creo que lo vamos a dejar por aquí, Raúl, porque ya hemos analizado un poquito cómo
Bueno, ¿qué equipos te dan más miedo a ti? Que sobre todo Mercedes, Red Bull, y vamos a ver si Aston Martin se mete ahí en esa pelea. Pero ahí teníamos el Ferrari SF26, que al principio nos han metido una foto del año pasado, después han metido fotos de todo tipo, hemos visto hasta fotos del shakedown y hasta que se paraba Lewis Hamilton en pista, que ya veremos si al final ha sido un problema o no. Y también hemos visto ese Alpine A526 con Jorge allí en la presentación.